capítulo número 7, versículos del 18 al 19, y dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar, en lo profundo del mar y todos nuestros pecados. Dice el 20: cumplirá la verdad a Jacob, a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aquí vemos cómo Miqueas hace una expresión de sorprendente. ¿Qué Dios como tú? Le digo, hermano, no hay un Dios como nuestro Dios. Amén. El único Dios que perdona, que liberta, que restaura, que edifica, que hace nueva todas las cosas y que tiene misericordia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Diga también el Dios mío, pastor. Dios mío. Porque también es Dios mío. Es decir, que hubo un pacto, dice Miqueas en el versículo número 20: cumplirá la verdad Jacob y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia de nuestro Dios que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces esa misma misericordia hoy la podemos tener y es nueva cada mañana. Entonces estamos hablando sobre el perdón de nuestro Dios. Dice que el Señor, cuando perdona, trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y estuvimos buscando, y quiero buscar el significado en griego, están por acá atrás en las clases pasadas. El significado de las palabras, dice que el significado de la palabra perdón en hebreo es salaí, y el significado es dejar libre y dejar sin causa. Y en griego es meleo, que es soltar, olvidar y no recordar. Entonces podemos estar de acuerdo con nuestro Dios. Dice que Él tira a lo profundo nuestros pecados, a lo profundo del mar, y no se acuerda más de él. Amén. Entonces, hermano, cuando Dios te perdona, dice que Dios te liberta. Dice la palabra en 1 de Juan 1:10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿todos hemos fallado? Sí, pastor. Todos fallamos a nuestro Dios. De una forma u otra, todos pecamos contra Dios. Pero damos gracias a Dios, a su misericordia y a su favor para con nosotros. Dice 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Ahí donde está que la libertad. Pues cuando Dios te perdona, te liberta de la maldad y la esclavitud del pecado. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo número 18. A partir del versículo número 21 y 22. Y aquí está Pedro. Nuevamente Pedro. Hermanos, saben que Pedro fue un hombre que siempre estuvo en todos los sucesos de Jesús. Pedro fue quien le negó, pero también fue quien caminó por las aguas. Cuando Jesús se transfiguró, ahí estaba Pedro. Cuando quisieron meterle preso y le cortó la oreja a Marco, fue Pedro. Entonces vemos que Pedro estaba constantemente siempre. Yo digo que era como que el más sobresaliente de la clase de Jesús. Siempre Pedro estaba ahí. En todos los sucesos estaba Pedro en el asunto. Y entonces, hermano, aquí, en el tema del perdón, nuestro hermano Pedro le hace una pregunta a Jesús. ¿Por qué no ha preguntado otro? Yo digo que Pedro era una persona que ofendía mucho. Dice, bueno, yo creo que tiene que haber un límite para el perdón. Y entonces en el Evangelio según Mateo, capítulo número 18, del 21 al 22, entonces se acercó Pedro. ¿Qué hizo? Pedro se acercó. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Es decir, que él tenía un límite. Digo, a ver, Señor, está muy lindo, está muy bien, está muy agradable. Tú dices que perdone. ¿Cómo se debe perdonar a partir del versículo 18? ¿Cómo se debe perdonar si tu hermano te ofende? Ve tú con él estando solo. Después lleva un testigo. Después, si no te escucha a ti, preséntalo a la iglesia. Y si no escucha, no se arrepiente, te lo convertir en publicano. Está bien, excelente. Pero ¿cuántas veces debo hacer esto? La incógnita de Pedro era que, bueno, tiene que haber un límite para todo. ¿Usted cree que hay un límite para todo? Sí. Sí, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Entonces él decía a Pedro, tiene que haber un límite. ¿Hasta cuánto, Señor? Bueno, yo le perdonaría 7 veces. Es decir, que estaba diciendo un número divino. Es decir, que Pedro está diciendo, Señor, yo perdono 7 veces. Y con eso estoy bien. Y miren lo que responde Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí comenzó entonces la controversia. Yo creo que aquí el semblante de Pedro
decayó. 70 veces 7, usted calcula 7 por 70 y son 490. Wow. Es decir, en sí no hay un límite para el perdón. Todo tiene límite, sí, excepto el perdón. Porque si Dios pusiese límite al perdón, en usted y en mí, muchos hoy no estuviéramos aquí. Yo fuera el primero que no estuviera ni predicando la palabra de Dios en este lugar. Todo tiene límite, sí, todo tiene límite, excepto el perdón de Dios. Dice que Él es grande en misericordia, clemente, misericordioso. Lo único que no tiene límite en este mundo es el perdón. Porque si Dios no dijese, oye, las 50 veces que me falla, te muere. Yo creo que en un día morimos todos. Porque le fallamos a Dios, hermano, con muchas cosas. Un pensamiento, una mirada, un sentir, un rencor, un odio, una blasfemia, un comentario, una murmuración. ¡Wow! Un oído, hasta lo que oímos. Un gesto, una mirada. Le fallamos a Dios. Entonces, ¿por qué Pedro hace esta pregunta? Porque Jesús vino en la ley. Y la ley tenía límites. La gracia comenzó después que Cristo asciende y viene el Pentecostés con la iglesia. Pero Cristo vino bajo la ley. Dice, Señor, yo no he venido a quitar la ley, sino he venido a que se establezca la ley. Jesús vino bajo la ley, mi querido hermano. Lo que la muerte en la cruz, hermano, que hizo, rompió el velo y el acta que nos era contrario. Entonces Pedro, estudiando la ley, conociendo la ley tenía límites. La ley era ojo por ojo y diente por diente. Entonces Pedro, a ver, pero pon un límite, Señor. Porque no puede ser que la hermana Lourdes que peque contra mí, que peque contra mí, que peque contra mí, que peque contra mí, que peque contra mí. Si me ponen un límite, yo voy a llegar a ese límite. Pedro no quería hacer lo que él quisiese, él quería hacer la voluntad de Dios. Entonces él le pregunta, dime el límite y yo voy a llegar. Él no se iba a quedar por abajo. Hasta 7 poder llegar, hasta 7. Dice, ay Pedro, 7 veces es muy poco. Porque 7 veces nos fallamos al instante. No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Y quiero hoy explicar sobre el tema del pecado de la alevosía y el pecado por hierro. Era lo que distinguía la ley. Yo sé que muchos van a aprender en esta mañana. Quiero explicar qué es lo que es el pecado por la alevosía y el pecado por hierro. Y Pedro estaba diciendo, a ver, yo perdono, pero que sea por pecado de hierro, no por pecado de alevosía. Porque el pecado de hierro y el pecado de alevosía tienen dos similitudes, vamos a ir a la Escritura. El pecado de alevosía es aquel pecado que se hace consciente, premeditado y sabiendo lo que se está haciendo. Y el pecado por hierro es aquel pecado que se hace por descuido. Ay, no sabía. ¿Se está entendiendo? La diferencia es, un hombre está con un hacha, escucha hermano, con un hacha. Y en lo que va a picar se le zafa el cabo el hacha. Oye Eugenia, ¿cómo es el pecado de hierro? Y sin querer mata a una persona. ¿Él quiso matarlo? No. ¿Quiso asesinarlo? No. Eso es pecado de hierro. Eso no es condenado, conforme a la Escritura. Pero todo lo contrario era aquel que sí estaba como que premeditando el crimen y el asesinato. Ese es pecado por alevosía, que es aquel pecado que se premedita y se sabe lo que te está haciendo. Entonces Pedro estaba diciendo, a ver Señor, ¿cómo es la cosa aquí? Ya, sabía. ¿Cómo es la cosa aquí? Porque puede ser que tú estés pecando conmigo por alevosía, o puede ser que sea por hierro. Y si es por alevosía, ya es un pecado como sabiendo lo que estás haciendo, premeditado, ensayado, diseñado. De hecho, hasta en el mundo, ese pecado es más condenado que otro. Le dicen ensañamiento, ensayando. Ahora cuando vengo Dali, Rampi, Van, que mira acá, eso, cuidado. Es un pecado doble. Uno, porque fallas con el hermano. Y dos, porque premeditas lo que estás haciendo. Y vengo por aquí, me escondo por allá, y me hago esto y hago aquello. Y ya usted está ensayando. Y no que fue casualmente que, oh hermano, sin querer, se me sacó la escoba y te di. Ah, no, disculpa. Pero no que haya sido tan te di adrede. Y tienes que perdonarme ahora.
Porque no tiene límite de perdón, no. Pero hay que tener cuidado. Porque Dios juzga el pecado de la alevosía con la muerte. Sí, hermano. El pecado de la alevosía se juzga con la muerte. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Porque ya lo veo como que el pastor usted está inventando y toda esa cosa. Vamos a Éxodo 21. Sí, vamos a Éxodo 21. Leyes sobre actos de violencia. El Antiguo Testamento tenía leyes para todo. Y todo, hermano, estaba guardado. Nada salía. Aquel que una oveja se le cayese, que todo, hermano, estaba ahí. Y entonces hacen una ley sobre la violencia. ¿Por qué? Porque donde hay personas puede haber violencia, ¿cierto o falso? Dice la palabra. El que hiriere a alguno, haciéndolo así, morir, él morirá. Mas el que no pretendiera herirlo, sino que Dios lo puso en su mano, entonces yo te señalaré al lugar el cual ha de huir. Aquí está ¿qué? El pecado por hierro y el pecado por alevosía. Yo he visto personas que hoy están presos porque se le metió alguien adelante y lo mató. ¿Nunca he visto eso? Un borracho, un drogadicto, una gente, yo iba manejando, se metió adelante, ¡pum!, lo maté. Usted va a la prisión, pero no le meten 20 años, 50 años, 80 años, porque fue como que por accidente, no fue mi culpa. Por alevosía. El pecado por alevosía es el que yo premedito y por hierro fue que fue sin querer. No lo sabía. Y aquí dice Señor, mas el que no pretendiera herirlo, sino que Dios lo puso en su mano, entonces yo señalaré el lugar al cual debe huir. Saben que antes había una ciudad de refugio que existía, hermanos, esa era la misericordia de Dios. Una ciudad de refugio que existía, donde muchas personas que asesinaban y otras cosas, hermanos, podían ir a refugiarse a esa ciudad y nadie podía hacerle daño. Ahí se refugiaban. Dice, yo te diré el lugar donde tienes que ir, una ciudad de refugio. Se asiliaban, pero era un lugar que tenían que irse. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su hermano, diga alevosía, contra su prójimo, y lo matare con alevosía. Ahí encontró la palabra ahí. ¿Con qué? Alevosía. A ver, ¿qué es lo que es alevosía, Jenny? Es cuando se peca haciéndolo conscientemente. Ahí está la palabra, para los que decían, ay, no sé, el pastor está inventando, mira, aquí está. El que lo hiciere con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriera a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallado en su mano, morirá. Mira, hermano, la ley era fuerte. La ley, hermano, era fuerte. Morirá, hermano. El que lo hiciere conscientemente, morirá. El que lo hiciere sabiendo que es pecado, morirá. El que ofendiere sabiendo que ofender es malo, morirá. Y aquí vemos cómo Dios, hermano, es un Dios justo. Dice, no. Usted lo hizo, tranquilo, vaya a una ciudad de refugio, pero usted tiene que morir. Entonces, ¿quiénes iban a la ciudad de refugio? Aquellos que por alguna casualidad, sin yo saberlo, pasaban. Dice la palabra, estudiando, que si yo tenía un buey, escucha, hermano, y el buey que yo tenía era un buey fajón. Oye, hermano, era un buey fajón. Y si ese buey fajón matase a una persona, yo era culpable de su muerte. Pero si usted no sabía que el buey suyo era fajón y de momento le dio por fajar y mató a una persona, usted no era culpable. Pero si tú sabes que tu perro muerde, por favor, ponle bozal. Amárralo. ¿Sabes que tu perro muerde? ¿Por qué no tiene suelto? Si tú sabes que él muerde y que ha mordido varias personas, es un pecado por alevosía. Tú sabes que tu perro muerde y si lo tienes sin bozal, tú eres culpable de esa mordida. Así era la ley. Ah, no, yo no sabía, fue primera vez. Y la Biblia declara, quiero que lea el libro del Número y Levítico, ahí te enseña todo sobre la ley. Y decía, si su asno fuera un asno fajón y matase a una persona, usted es digno de muerte. ¿Qué hacían? Mataban al asno y al dueño también. Ay, pero yo no tengo culpa. Tú sabías que fajaba. Tú sabías que tenías que hacerlo, tenías que sacrificarlo. Pero bueno, es que el buey está bien gordo y está fuerte. Y Julio me ara bastante.
está bien, tenlo, pero si le hace daño a una persona, tú mueres junto con el buey. Y eso pasaba, hermano. Si el buey se soltaba, mataba a una persona, moría. Si el buey se soltaba y mataba a otro buey, tú tenías que pagarle el buey del que lo mataste y tenías que matar el tuyo. Esa era la ley. Entonces vemos cómo Pedro, ¿qué tiene en mente? La ley. ¿Cierto o falso? La ley. De hecho, los judíos todavía tienen la ley en su mente. Los judíos, como quiera, tienen la ley en su mente. ¿Y qué dice Pedro? ¿Cuántas veces, Señor? Porque hay un pecado, ¿por qué? Por alevosía. Hay un pecado por alevosía. Entonces, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? 7 veces. Si no, Pedro, no te digo hasta 7, porque ya vamos entrando en la gracia. Ya vamos entrando en la gracia. Cristo vino bajo la ley, sí, pero vino ya dándole entrada ¿a qué? A la gracia, a la misericordia, a la compasión, al amor. Entonces, tanto el pecado por hierro como el pecado por alevosía, ¿yo lo debo perdonar? Sí, hermano, tiene que perdonarlo. Dejémosle en la mano a Dios, que Él juzgará y condenará todas las cosas. Entonces, sí te perdono, pero vienen las consecuencias para ti. Porque lo que me estás haciendo, tú sabes que está mal. Lo que me estás haciendo, tú sabes que no es de Dios. Pero yo te perdono, no importa. Al final Dios te dará a ti resultado. Aleluya. Entonces tú vienes pensando que todo está bien. No, está mal. Es un pecado por alevosía. Ya sabes que está mal, está premeditado. Y cuando vea a Jenny le voy a decir esto y le voy a decir aquello. Vamos a hablar sobre hasta el decir. Te va a hablar aquí, te va a aprender muchas cosas que hoy. El proferir juicio. El hablar, vanidad. El decir fatuo. ¿Qué significa la palabra fatuo en la Biblia? Dice la Biblia que el que le diga fatuo a su hermano es digno de muerte. Llegaremos a qué es lo que significa fatuo. Wow, mira la cara que linda está. Aleluya, damos gracias en esto. Entonces, vemos a Pedro que él tiene en su mente la ley. Y la ley tenía límites, sí tenía límites. Y miren lo que les expliqué, hermano. ¿Cuántos sabían eso? Lean el Antiguo Testamento. La ley tenía límites. Entonces, hermanos, vemos cómo la palabra aquí me enseña, dice que pero si alguno se ensoberbeciese, se llenase de orgullo, se llenare de soberbia, se llenare de altivez contra su hermano o contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. Antes habían personas que fallaban. Y usted puede ver aquel que se le levantó a Salomón. Dice, hermano, que se aferró al cuerno del altar. Dice, porque lo que le buscaba a ellos misericordia era aferrarse ¿a qué? Al cuerno del altar. Fallé, Señor, sí, pero perdóname. Sí, perdónalo. Pero habían personas que pecaban por alevosía. Dice el Señor, ni aunque te aferres al cuerno del altar, como quiera morirá. El que se levantó con Salomón, ¿qué hizo? Se aferró ¿qué? Al cuerno del altar. Dijo Jehová, mátalo como quiera. No lo dejes con vida. Porque ese pecado era por alevosía. Entonces las personas que fallaban por hierro, por ejemplo, hermano, y es tremendo eso. Usted sin querer, con una guadaña, se le zafó. Mire, hermano, póngase en el lugar, porque usted puede entender la palabra de hoy. Sin querer, con una guadaña, se le zafó. Y su hijo de 5 años iba caminando, y de momento, le cortó la cabeza. ¿Qué usted hiciera como padre? Búscamelo, que lo mato. Pero lo menos fue que se le zafó el machete sin querer. Ese hombre corría y se aferraba al cuerno del altar y alcanzaba misericordia, diciendo, lo que hice, me está persiguiendo la mamá, el hermano, el tío, el papá, pero fue que se me zafó sin querer, no quise matar al niño. ¿Y qué tenía que hacer? Huir a una ciudad de refugio o aferrarse al cuerno del altar. Ahí, pegadito al cuerno del altar. Dice que alcanzaba misericordia. Pero entonces que lo hacía con alevosía. Dice, aquí no dice la palabra, dice, pero si alguno se ensoberbeciese contra su hermano y lo matase con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Ni aunque te aferre. Dice, no. Ya lo tuyo es un tape.
Te estás aferrando, pero sabes que lo que existe está mal. Ya que varias veces lo has hecho, no. Tú mueres por eso. Porque lo estás haciendo premeditado y consciente de que está mal. Entonces, hermano, hay dos diversas maneras de que Dios perdone, sí, hermano. Está el pecado que Dios perdona por hierro. Y está el pecado, ¿por qué? Por alevosía. ¿De qué pecado nos tenemos que cuidar? Del pecado de la alevosía, que es el que nos condena más. Es aquel que se ensaya, que se premedita y que se sabe. Y ahora cuando venga Jenny y yo cojo y le hago y le digo y es un ensayo, es una maquinación, es una fotocopiando en su disco duro lo que le voy a decir a Leo cuando venga, porque sí que y wow. Y se digo, eso es por alevosía. Leodán, ven acá. Y ya las palabras que tú estás diciendo las tenías ensayadas de antier. Palabras ofensivas, pecado por alevosía. No que fue de momento, hermano. Sí, bueno, un intercambio de palabras, fue de momento, no fue. Pero es que ahora cuando venga el pueblo, yo voy para aquí, lo voy a poner para allá, le voy a decir acá, y voy a llamar aquí, y voy a llamar aquí. Se forma, hermano, como se dice vulgarmente, un arroz con mango tremendo. Y quiero ver y me pide Jenny, pero voy a esperar que Jenny esté cerca para que entonces yo se lo diga. Dios mío, qué maldad en el corazón del hombre. Eso, hermano, perversidad en tu corazón. Entonces usted tiene que saber, Señor, fallé sí, pero fue por hierro. Muchas cosas a veces, hermano, ¿cuántas cosas a veces usted no sabe que es pecado y usted lo hace? Y hasta que no se lo dicen o usted no lo lee en la Escritura, no deja de hacerlo. ¿Cierto o falso? Amén, hermano. ¿Usted no sabía esto? ¿Cuántos sabían esto? ¿Ya? Poco, hermano. Ahora usted va a dejar de hacer estas cosas. Porque lo va a hacer como, si peca o falla contra Dios o contra su hermano, será por hierro, no por alevosía. Porque el pecado por alevosía trae muerte. Amén. Quiero que estemos yendo a Números, capítulo número 15, Antiguo Testamento. Números, capítulo número 15, cuarto libro de la Biblia, Números. Números, capítulo número 15. Porque el pecado de la alevosía, hermano, es un pecado con soberbia. Es un pecado con altivez. Y volvemos a las leyes. Número, capítulo número 15. A partir del versículo número 30. Amén. A partir del versículo número 30. Dice la palabra. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. Dígale, alevosía. La persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraje a Jehová. ¿Sabe qué significa la palabra ultraja? Ofender, levantarse, rebelión, altivez, ira. ¿Contra quién? Contra Jehová. Es decir, que el que se levanta contra ti, no es contra ti, es contra Jehová. Diga un amén, por favor. Ayúdame. Quien se levanta contra ti no es contra ti, es contra Jehová. Gloria a Dios. Si se levanta un soberbio no es contra ti, es contra Jehová. Gloria a Dios. Y mire esa palabra. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, con altivez, como dice también la que leímos anteriormente, mas en que se soberbiciere contra su hermano y lo matase, mas el que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero. Y entonces, ¿qué significa natural como el extranjero? Que habían personas que no eran del pueblo de Israel, pero estando juntos en el pueblo de Israel, tenían que hacer su ley. Hermano, hay familiares suyos que saben lo que a Dios no le agrada. Pero para darte en la cabeza lo hacen, allá ellos con Dios. No, que no soy tú no eres del pueblo de Dios, pero estás viviendo junto con una mujer de Dios. Vive junto con un hombre de Dios. Vive junto con alguien que es cristiano. Y sabe lo que a Dios le agrada y no le agrada. Si lo haces, es con soberbia, altivez y es contra Jehová. Usted sabe que todo está calmadito. Todo está bien. Y apenas que mamá llega o que la esposa llega de la iglesia, es cuando el esposo le da por poner reggaetón. Chiquitum, chiquitum. Eso es para mortificarte. Eso es con soberbia. Tranquilo. Estoy en mi casa, está bien. Es mi equipo, está bien. Pero es contra Jehová eso. Pues yo vengo de la casa de Dios, de gozarme. Y ahora tú vienes a perturbarme con esa musicona y con ese escándalo. Y es entonces el día que quieres tomar y para buscarte y para darte en la cabeza. Está bien. No es contra mí. Es contra Jehová.
Eso es soberbia, porque tú sabes que a mí no me gusta eso, que a mí no me cae bien eso. O tú sabes que hoy es un día de paz, hoy es domingo y quiero buscar la comunión con Dios. Y tú me vienes ahora a estar, está bien, es con soberbia. Allá Dios te dará el pago a ti. De hecho, te digo, Dios te perdona. Porque hasta el pecado con soberbia, alevosía, usted debe perdonarlo. Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Amén. Tanto el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio del pueblo. ¿Qué será? Cortar. Yulenia, ¿qué será? ¿Qué significa la palabra para ti cortar, Yulenia? Separar. Sacar. Será cortado del pueblo. Sáquenmelo. Sáquenmelo. Sáquenmelo para el desierto. Que muere en el desierto. Ay, que Dios tan malo. No, Dios justo. Porque él estaba, mano, el libro de la ley era para que se cumpliese. Entonces, cuando Dios manda la ley, Él manda 10 mandamientos. Pero junto con los 10 mandamientos, habían 400 leyes también con los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que hacen los 10 mandamientos? Recupera ¿qué? Todas esas leyes y las pone como ¿qué? En 10. ¿Qué hace Jesús? Dice, es que 10 es mucho. Vamos a mandarlo como ¿qué? En 2. Y amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos de Éxodo capítulo número 20 tienen que ver con Dios. Y los primeros 6 mandamientos de Éxodo capítulo número 20 tienen que ver con tu prójimo. Ya se acabó. Pero siguen las cosas igual. Es como que usted que coja ahora y me cambie alguna versión de algo. Mira, lo mató a pedrar. Ay, lo mató con una piedrecita. No, pero como quiera murió. Con una pedra, con una piedrecita murió. Es pecado igual. Por cuanto tuve en poco la palabra de Jehová. ¿Qué dijo? Tuvo en poco la palabra de Jehová. Entonces, hermano, aquellas personas que, Dios mío, que se ensoberbece contra Dios, que ultraja a Jehová, tienen poco su palabra. Y no le importa lo que diga la palabra. A mí no me interesa, Dios. Yo pienso esto, yo creo esto y esto es lo que voy a hacer. Allá tú con Dios, allá yo con Dios, porque eso es pecado de muerte. Eso es pecado por alevosía. Dice, estás teniendo un poco la palabra de Jehová. Y la persona que es soberbia, tiene, yo digo, tiene su nueva versión internacional de su Biblia en su corazón. La Biblia la tiene, sí, pero tiene su versión en su corazón y es lo que él crea, o lo que yo crea, o lo que Anabel crea, o lo que Ivonne crea. Sí, pero aquí, bueno, aquí dice la palabra, tiene que leer el capítulo completo, tiene que leer el versículo completo, tiene que leer de quién se está hablando, por qué se está hablando, para qué se está hablando y cuál es la énfasis completa del pasaje bíblico. Porque si yo cojo Eclesiastés capítulo número 3 y busco el versículo número 18 y 19 que dice que comer y beber porque es bueno, entonces yo voy a ser un borracho y un comelón. ¿Cierto o falso? Amén. Bueno, dice la palabra que comer y beber porque es bueno. Está mal. Pues tienes que leer el capítulo completo de qué está hablando. ¿Te está entendiendo? Amén. Entonces la persona soberbia y altiva, ¿qué hace? Coge ese versículo. Oye, Ivonne es pecado. Pastor, vaya a tal texto para que vea que... Alevosía. Alevosía. No tiene en poco la palabra de Jehová. No estudia bien las escrituras. No lee bien el contexto. ¿Saben que hay muchas palabras que hoy se está predicando que no es para el pueblo gentil? No es para el pueblo gentil. Es para los judíos. De hecho, la ley es para los judíos. No es para nosotros. Hay muchas promesas en la Biblia que ni son ni por qué ni para mí. Son netamente para el pueblo que dirige hoy el vicepresidente Netanyahu. Es para ellos, no para nosotros. Entonces tú tienes que leer las escrituras de quién se está hablando, para quién se está hablando y por qué se está hablando. ¿Está entendiendo? No es solamente sacar un versículo. Es como que usted saque una piedra de la sopa. Sigue siendo cine, sigue sopa cuando saca la piedra.
Y entonces, ¿qué puede ser de ser aquí el extranjero? Yo no sabía la ley. ¿No es así? No, tanto el natural como el extranjero es lo mismo. Porque si decidiste estar en el pueblo de Dios, si decidiste estar dentro de la iglesia, si decidiste estar dentro de esta congregación, tienes que ajustarte a las leyes de este lugar. Amén. Si no, no. No, que yo vengo de donde tú venías, tienes que descodificar. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Para no pecar con la alevosía. Dice que después que tuvo un encuentro con Jesús, se fue 3 años, ¿qué? A descodificarse del fariseísmo. Porque si no, ¿qué? Lo tiene como que impregnado en la sangre. Entonces, ¿qué hermano? Dice que no tuvo en cuenta la palabra de Jehová y menospreció, ¿qué? Hermano, usted está leyendo aquí conmigo. No tiene en contra de Yuleria la palabra de Jehová y menosprecia el mandamiento. Porque el mandamiento, hermano, es para que no fallemos. Cuando tú le dices a un hijo tuyo, usted nunca ha visto, a mí, escucha, ahí está mi madre como testigo. Mami, va a seguir todo en las redes hoy. A mí, me decía, mi mamá nos bañaba a nosotros temprano, sí, mami. Siempre fue una mujer muy, le doy gracias a Dios por ella. Una mujer muy aseada, limpia, nos bañaba. A mí y a mi hermanito nos bañamos temprano y nos vestíamos 6 de la tarde vestidos ya. Pero mami, y sí, vayan a jugar. No se ensucien. Ay, mamá. Y Dani siempre fue el más brisquito. Y corría y corría. Dani, te vas a caer. Ay, no, mamá, que... Hermano, me caía. Yo sabía lo que me tocaba. Lo que lleva. Porque se te advirtió. Si te caes y te ensucias después de bañado, te va a último yupa. ¿Usted le dice eso? Ah, no se haga ahora que eres el más santo, por favor. Si te caes después de bañado, te va a coger lo que lleva. Mira, Julio, ¿cómo así? Te va a coger lo que lleva. Hermano, y yo que no hacía caso, menospreciaba la palabra de quién? De mi madre y su mandamiento. Eso era soberbia desde chiquitico. Porque ¿qué tenía yo que hacer? Es verdad, mamá. Me siento tranquilito. Tú no sabes el sacrificio con el que tú la... Es para que no te busque problema con él. Yo no quiero, muchacho. No quiero corregirte. Te voy a dar unos mandamientos y unos estatutos. Y no menosprecies la palabra de Jehová. ¿Por qué dice tan esto? Para que usted pueda aprender. Así mismo se dio, hermano. Y no quiere decir que mi madre no me quería. Todo lo contrario. Pero tenía que corregirme. Porque hay niños que son bellacos, hermano. Si tú no lo corriges, es tremendo. Estás criando un bandido dentro de la casa. Dios mío. Y hay que enseñarle a corregir. Si usted no le enseña a su hijo a respetarlo, usted lo está condenando. Si usted no enseña a su hijo a honrarlo, usted lo está condenando. No va a disfrutar de la larga de vida, porque la palabra dice, honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a honrarlo, los estamos maldiciendo. Y no es culpa de ellos, es culpa tuya, que lo criaste con su malcriadez. No, corrígelo, porque le estás enseñando mandamiento con promesa. Tienes que honrarme, cuidadito con eso. Y el niño crece honrando a su padre. Y tú dices, ven, ¿por qué? Porque mírame, hay un mandamiento con promesa que tiene largura de vida para tu vida. Te estoy enseñando a que vivas años y años de vida. Pero si no te corrijo, ¿qué es lo que hace Dios? La Biblia lo declara. Aleluya. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre quién? Sobre él. Wow. Con altivez. Con orgullo. Pero vamos ahora al versículo 1:32. Es decir, que Dios envió unos mandamientos en el cual se decían que se debía guardar el día de ¿qué? De reposo. ¿Cierto o falso? Mira, hermano, ¿saben cómo era guardar el día de reposo? El día de reposo comenzaba viernes 6 de la tarde. No era el sábado. Viernes 6 de la tarde comenzaba el día de reposo hasta sábado 6 de la tarde. ¿Y qué hacía el Señor? Hazme la comida de mañana. ¿Me la haces cuándo? Hoy. Porque mañana tú no puedes ¿qué? Ni limpiar,
ni esto, ni aquello, porque es un día santo dedicado a Jehová. Estamos aquí nosotros como el día de reposo, tenemos que guardar un día para otro, porque está tremendo esto. Y así tenía que haber. Entonces el sábado, ¿qué hacía toda la familia? Desde las 6 de la tarde presentaban ¿qué? El día de reposo. Y por la mañana, tú no veías a nadie cargando agua, no veías a nadie haciendo nada, que no estar en comunión unos con otros en la familia, adorando el nombre de Dios. Hermano, qué lindo, hermano, eso, ¿eh? Despreocuparse de todo. No hay corriente, no hay agua, el gas, que si vino a mí no me importa. Este día es santo, dedicado a Jehová. Y así Dios lo puso como ley y mandamiento. Pero el soberbio no le importa la ley. Miren lo que pasa. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña, ¿cuándo? Ay, pero eso no está loco. Hallaron un hombre que recogía leña el día, mi hermano, habían jueces que velaban el no violar el día de reposo. Muchos decían, hoy se dicen que es el chismoso, el que se lo cuenta todo el pastor, el que está pendiente de mi vida, pero antes habían jueces que miraban y observaban y andaban ¿por qué? Por la tienda, cuidando la ley de Jehová, y andaban por el campamento y leña. Hoy es chismoso, pero antes eran jueces, velando, a ver quién viola el día de reposo, porque este es un día santo a nuestro Dios. Y todo como que, tranquilito, pero siempre hay un soberbio. Y lo encontraron, pobre de él, ¿quién lo mandó? Recogiendo leña el día de reposo. Y los que lo hallaron, recogiendo la leña, lo trajeron a Moisés. Suelta la leña, dámela acá. Mira, Moisés, nos lo encontramos. Son chismosos, hermano. Hoy se dice así. Ay, qué chismoso tú. Se lo va a decir así el pastor. Ay, qué chismosa eres. No, hermano. Son hombres y mujeres que cuidan las leyes de Jehová. Se lo trajeron a Moisés y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Oye, pero ir por esa bobería. Ir a la cárcel, Mercedes, por algo tan sencillo. Cargar leñita el día de reposo. Esta había una ley establecida y no se podía hacer. Entonces era un pecado con alevosía, porque tú sabías que el día de reposo estaba prohibido trabajar. No, pero fue que me quedé sin leña. Tenía que coger la que del día anterior. Ay, Julio, fue para divertir, hermano. Los hombres se ponen a cargar agua el mismo día del culto. Hazlo el miércoles, hazlo el sábado, pero el día de servicio, no. Eso a Dios no le agrada. Ay, Dios mío. Las mujeres que ese día, no. El día que es declarado por el Señor, está prohibido hacer otra cosa que no sea adorar y bendecir su nombre. Amén. Es la ley de Jehová. A no ser que sea algo que... Y ese día se declaró para adorar a Dios. Julio. Yo leo. ¿Qué leo? Los que cargan agua los días de culto. Tremendo eso, hermano. Ay, Dios mío. Prohibido. Véala ahí. Prohibido. No se puede. No se puede. Este día está declarado para el Señor. Este día está declarado para adorar a Dios. Este día está declarado para exaltar su nombre. Como mismo está declarado guardar el sábado en Israel. ¿Y cogieron el hombre con qué? Con una leñita en el hombro. ¿Y andaban qué? Los jueces en Israel. Hoy son chismosos. Pero bueno. ¡Ey! ¿A favor? Y eso. Ay, mira, mi mamá que está enferma, que... Vamos con el líder, vamos con Moisés. ¿Qué hicieron? Lo metieron en la cárcel. Escucha, hermano, para que usted pueda entender. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarando por qué se le debía hacer. Moisés no sabía. Dice, bueno, vamos a meterlo en la cárcel porque no sé. Estaba declarando lo que se debía hacer. Vamos a esperar a ver qué Jehová dice. Amén. Y ahí vemos la misericordia de ¿quién? De Moisés. Porque en ese mismo momento
Lo podían apedrear y moría, sin problema. ¿Qué hizo Moisés? Vamos a consultar a Jehová, a ver si la misericordia lo alcanza. Lo meten en dónde? En la cárcel. Y Jehová se metió en el asunto. Diga, Jehová se metió. Porque él sí no entiende, no le pide permiso a nadie. Esto es de él. Él sí humea donde quiera. Usted con una persona aquí. Oye, hermano. Y miren la palabra que usa Jehová, hermano. Irremisiblemente muera aquel hombre, apedreado toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedreó y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Moisés lo mató? Fue Jehová. ¿Y por qué Jehová lo mató? Porque violó ¿qué? Su ley. Se dice la ley de Moisés, pero no era la ley de Jehová. Violó la ley de Jehová, no la de Moisés. Dice, quien viole mi ley, yo puedo hacer con esa persona lo que yo quiera. Porque es mi ley. Y si quiero tener misericordia, la tengo, pero si no, es mi ley y está establecido. Hermano, el hombre murió. ¿Saben por qué murió? Porque lo hizo con soberbia. Lo hizo con altivez. ¿Saben qué hizo este hombre, hermano? Por el medio del campamento. Luciendo ¿qué? Su mazo de leña. Nadie me puede hacer nada. Nadie me va a decir nada. Yo soy el que soy. Y esto y aquello. Mano, es un pecado con soberbia. Porque lo hallaron fácilmente. Yurenia no fue escondido. El hombre no se escondía. Él lo hacía que públicamente. ¿Y qué dijo Jehová? Para que sirva de ejemplo. Porque si no lo corrijo después mañana, el otro sábado, todo el mundo me está buscando leña. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y entonces dice, es que me pasa todo a mí. Porque te estoy tomando a ti como ejemplo. Porque si no te corrijo a ti hoy, tú que andas con un mazo de hierba, de leña en el hombro, el próximo sábado, cuando Julio quiera buscarse, Señor, ¿pero qué? A ver, Moisés me va a hacer algo a mí, porque a fulano no hiciste nada, que él también andaba el sábado también con un mazo de leña en el hombro. Entonces, ¿qué dijo Jehová? Muere para que sirva de ejemplo. Y el que lo intente, sigue su mismo camino. Ananí y Zafira murieron por echar una mentira. ¿Y por qué fue? No, hermano, todos hemos mentido, pero era por ejemplo. Mintieron. Que muera. Dice la Biblia que vino gran temor a toda la congregación. Aleluya. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace Dios? La soberbia, Dios la mata, pero es para que esté de ejemplo. Quien sigue el camino de él, morirá también. Quien sigue el camino de Caín, muere también. Quien sigue el camino de Coré, muere también. Quien sigue el camino de Absalón, muere también. Porque yo disipo la misma soberbia. Este hombre no se escondió, sino que quería que su pecado fuera como que expuesto. Nadie va a decir nada. ¿Quién dice? ¿Qué Moisés es un blandito? Muchos le decían así. Ese es un vaina. ¿Qué dijo eso? No va a hacer nada. Yo voy a cargar leña el sábado y se acabó. Está bien. Es la ley de Jehová, no la mía. Es el culto de Jehová, no es el mío. Es el servicio de Jehová, no es el mío. Allá tú con Jehová. Allá tú con Jehová el día de mañana. Porque ya lo estás haciendo premeditado. Sabiendo que qué es. Sabiendo. Hoy hay culto y no voy a ir. Me da la gana. Mira que. Uy. Allá tú si están todos ustedes reunidos, su presencia está en ese lugar. Amén. Muchos quisieron hacer eso, hermano. Yulenia, nos vamos, que se va de... Allá ustedes con Jehová. Se van 15 y Dios añade 20. Amén. Se dan 30 y Dios añade 50. Porque la obra es de Jehová. La obra es de Jehová. Y son sus mandamientos y sus leyes. No somos dueños, somos supervisores de lo que está haciendo. Dice en el libro de Apocalipsis, hermano. Escuche, hermano. Dice Juan, y vi un gran trono blanco, los cuales el cielo y la tierra huyeron de él. Hermano, es terrible estar delante de la presencia de Dios. Un gran trono blanco. ¿Qué hizo la tierra? Huyó. ¿Qué hizo el cielo? Huyó. ¿Qué hicieron los mares? Nos vamos porque es mucha la presencia de Dios. ¿Sabe qué le dijo Moisés? Quiero ver tu gloria. No puedes, mira. Digo, mírame, métete en esa peña y yo voy a tapar. Y cuando pase, tú vas a ver solamente el resto.
Pero es que no puede, ningún mortal puede verme si no muere. Y ese decimos, que me lo diga Dios. Que me lo diga, que sea el Señor mismo que me lo diga. Ah, si vas a morir. Porque con esa soberbia automáticamente, de hecho, no te va a hablar. Y si te desaparece, es para matar. Entonces, ¿Dios qué pone? Supervisador. No hagas esto que a mi jefe no le gusta. No hagas esto que a mi jefe no le gusta. No hagas esto que a mi jefe no le gusta. Que a mi Señor no le gusta que haga esto. Que a mi Señor no le gusta que haga aquello. Ah, que se me está conmigo. No, lo que te estoy librando de las manos de quién. De aquel que puede que corregirte. Porque son sus mandamientos, son sus leyes. Aleluya. En número 15 fue el que también leímos ahora, que leímos dos citas bíblicas. ¿Qué podemos ver, hermano? Que esta corrección de parte de Dios por alevosía es para qué? Para cuidar que otros no lo hagan también. Escucha, hermano. Cuando a mí mi mamá me corregía, ¿a quién servía de ejemplo? A mi hermano. ¿Y qué hace mi hermano? Estaba loco. Si mira lo que le hicieron a él, ¿me lo va a tomar a hacer a mí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios corrige ¿qué? La soberbia, la altivez. Dios corrige, hermano, a aquel que menosprecia la palabra. Se vaya. Pero es para que nos sirva ¿qué? De ejemplo a otros. Porque puede ser, hermano, que tu rebeldía esté desatando rebeldía en otros. Ministra rebeldía en otros. Si no se corría Ananí y Zafira por la mentira, entonces todo el mundo engañar. Vendían tanto y hice tanto, vendía aquello y hizo aquello. Dice, no, mátenlo. Porque detrás de la rebeldía y el engaño está Satanás. ¿Saben lo que dijo Pedro? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo de Dios? Hechos capítulo número 5. ¿Por qué te dejaste ministrar? ¿Por qué hiciste, por qué premeditaste una maldad, premeditaste un pecado? ¿Por qué haces eso? Si sabes que está mal. Les digo una cosa. De una forma u otra, todos hemos pecado con alevosía. Amén. Yo he pecado con alevosía. Amén. Pero me arrepiento delante de Dios. Padre, perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Trae perdón a nuestras vidas, Señor. Padre, no tomes en cuenta, Señor. Padre, hoy nos aferramos al altar, Señor. Para que tu misericordia nos alcance. Pero a partir de hoy, hermano, en adelante, que se dio este estudio que se enseñó. Quien lo haga muere. Hello. Quien lo haga muere. Porque ya se enseñó el mandamiento, ya se enseñó la ley, ya se llegó la palabra de Dios. Ahora, si tú lo haces, consecuencia de Jehová viene para tu vida. Porque ya se enseñó. A mí nunca nadie me dijo, hoy fue el día. A veces dice mi esposa, muchas veces, ¿está con amor? Di esto. Di esto. El día llega. Yo hablo con la palabra de Dios. Yo digo con la palabra de Dios. El día llega, un día llegará y daremos su estudio, un día llegará y daremos esa palabra. Y tal persona escuchará, wow, no sabía. Bueno, ya ahora ya te hiciste copartícipe porque escuchaste los mandamientos y la ley de Jehová. ¿Saben lo que hacía, hermano? Dice, hermano, que los sacerdotes, los levitas, leían la palabra del pueblo. ¿A quién se la leían? Porque el pueblo no tenía acceso ¿a qué? A la palabra. ¿Quiénes eran los que tenían solamente qué? Los pergaminos, los fariseos, los inductos de la ley. Pero hoy damos la gracia a Dios que todos tenemos Biblia. Amén. Hoy sí todos la tenemos Biblia. ¿Quién no tiene aquí Biblia? Para dar, tenemos Biblia. Entonces no hay excusa, hermano, para decir yo no sabía. No, ¿tú sabes por qué no sabes? Porque no lees las escrituras. Porque si leyera la escritura, sabe que viene eso. O si la lees con soberbia y con falta de entendimiento. Si la leyera con la revelación de... Wow, hermano. Sí. Entonces, hermano, Pedro estaba cansado Pedro. Muchos lo ofendieron, hermano. Mateo, vamos a Mateo. Porque entonces nos enseña cómo debemos perdonar. Mateo 18:15. Es decir, ni usted ni yo sabemos cómo perdonar. Hermano, no sabemos. Como dije en las clases pasadas, podemos tener un diagnóstico de cómo yo puedo perdonar, de qué yo creo, o lo que usted aprendió en su familia, o lo que le enseñó su mamá o su papá, o lo que usted puede tener. Entonces, ¿qué es la palabra para que podamos entender cómo debemos hacer las cosas? Yo puedo tener un concepto de algo, pero cuando voy a la escritura se me derrumba. ¿Por qué? Porque, wow, estaba equivocado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién dijo eso? Job.
Job tenía un conocimiento de Dios que no era el que él tenía. Él se imaginaba. Dice, wow, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces usted puede tener un concepto de cómo perdonar, pero no es el verdadero. Ahora, ¿cuál es el verdadero? El de la palabra de Dios. ¿Cómo se debe perdonar a tu hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿contra quién peca? Contra ti. Pero entendimos que quien peca contra ti, ¿peca contra quién? Contra Dios. Porque la ofensa mete a Dios. Ve y repréndele. ¿Cómo se llama? Reprender. Entonces, pastor, ¿esto entra en el perdón? Sí. Sí, porque es el primer paso. El primer paso es decirte, lo que me hiciste está mal. No está mal, esto es bíblico. ¿O no? Amén. Ah, ¿qué es lo que quiere? Ay, no. No estoy siendo bíblico. Lo bíblico es reprenderte primero. ¿O no? ¿O borramos eso? Es bíblico. Entonces, ¿qué es lo que se ha enseñado hoy? Que si Alain me falla, yo debo ir como un perrito cachorro hasta Alain. Ay, Alain. No, hermano. No. Lo primero que yo me acerco a Alain es con una reprensión. ¿Cierto o falso? Amén. Ahí está la palabra, hermano. No es que yo vaya. Si Alain me falla, Alain, cuando yo me acerco a usted, es para reprender. Y eso es amor y te quiero, digamos, pero primeramente viene la reprensión. Ahí está la cosa, hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú solo. Ahí donde está la cosa. Que la reprensión es solo. No. No es dentro de 15 pesos. Oye, para que tú seas Yurena. No. Yurena, yo te cojo mañana pasado. De aquí a 5 días te cojo. Irene, yo de aquí a 5 días voy contigo, tranquila, yo no tengo apuro. Hay mucha gente aquí en el ambiente, no me dé. Está Jenny observando, está Lourdes por acá, no, tranquilo. Yo te cojo un día solo en la calle, tranquila, y es tuyo solo, la reprensión. Tú sabes que está mal, pero es todo lo contrario. Oye, te reprendió, ay Dios mío. Jesús me está diciendo cómo es la cosa. Ve y repréndele, estando tú y él solo. Yo le digo a mi pastor, nada más está con mi nombre. Mi hermana, porque cuando se me pega un nombre, es ahí. Pero bueno, soy normal. Si te oyere, oye, escucha cómo es la cosa, hermano. Escucha cómo es la cosa. Porque hay personas que no les gusta escuchar la reprensión. Amén. Y ahí no está el problema. Sí, es verdad. A ver, el pastor fallece, sí, es verdad. Alain, vaya, Alain. Sí, es verdad, pastor. ¿Qué es lo primero que voy para arriba, Alain? Por una reprensión. Pero tiene que ¿qué? Lo que te estoy reprendiendo. Porque te estoy diciendo que eso que hiciste está mal. Entonces, si no lo escuchas, no sabes que está mal. Si te oyeren, has ganado a tu hermano. ¿Por qué has ganado a tu hermano? Porque la persona que reconoce que el fallo, tú lo reprendes, es verdad. Es por bien que lo hiciste. Es verdad. Fallé. Ese es el humilde. Mira lo que sería. El altivo, el soberbio, Gloria a Dios. es diferente. Sí, es verdad. Es verdad. Me reprendiste, está bien. Es verdad que no tiene que haber dicho eso. No tiene que, es verdad, tranquilo. Lo reconozco y que me lo estás haciendo por mi bien. Es por mi bien. Porque quieres ver un hombre, amor de Dios. Gracias. Te digo, te lo ganas como hermano. Mas si no te oyere, está la otra parte. Toma a uno contigo, como expliqué, un testigo, ¿te acuerdas? Toma uno contigo o a dos, pero también hay que ver quiénes tú tomas. Ay, Dios mío. Ya Mercedes. Porque si tomas 2 o 3 muchincheos, peor la cosa. Son gente que, ¿qué? Gente de espirituales, de comunión, que se pueden enterar del problema, pero no es para andar chismeando. Es para, bueno, vamos a orar, sí, verá. Ven acá, fulano, acompaña, ven acá, fulano, me engaña. Pero si tú coges 2 o 3 muchincheos, lo que va a formar un reguero. Toma 2 o 3 contigo, para que en boca de cuánto. ¿En boca de cuánto? De 2 o 3. Conste que toda palabra. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y aquí es donde muchos dicen, ¡ay, qué pasó aquí, pastor! Sí, la Biblia me enseña. ¿Cómo que por gentil y publicano? A ver. El libro de Mateo fue escrito para los judíos. Cada evangelio tiene que su contexto. Pero Mateo no fue para los gentiles. ¿Fue escrito para qué? Para los judíos. ¿Y por qué el Señor le habla así?
Porque estaba prohibido que gentiles y judíos anduvieran juntos. De hecho, Jesús le dijo a uno, en casa samaritana no entréis. Y por camino de pecadores no caminéis. Dios estaba hablando sobre la unidad. No, todo lo contrario. Está diciendo que ustedes son judíos, tienen nada que mezclarse con ellos. En casa de samaritanos no entréis. Oye, hermano, bueno, pero Dios no es un Dios de amor, sí, pero tiene sus leyes. Tiene sus leyes, sabe las cosas. Y aquí, ¿qué dice? Tenlo por gentil y publicano, diciendo, deséchalo. Ni te oyó a ti, ni oyó a los testigos, ni oyó a la iglesia. Tenlo por gentil y publicano. Lo perdonaste, pero ya, deséchalo. Gentil y publicano. ¿No le gusta mucho escuchar esa palabra? No, hermano. Y aún así, ese desecho es para transformación y vida. ¿Saben lo que dice el segundo capítulo número 5? Como dice el apóstol Pablo, el cual entrega a Satanás. Léalo, 5. El cual entrega a Satanás para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su alma sea salva el día que Cristo venga. Entonces, aún desechando no es para muerte, sino es para qué? Para vida. Para que reconozca. Dice la palabra. De cierto os digo que todo lo que esté en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que esté en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidierais, es imposible que alguien se ponga de acuerdo. Hermano, vamos a orar tú y yo. Hermano, si tú te llevas mal conmigo, contigo vamos a orar. ¿Entiendes? Vamos a orar. Si tú y yo no tenemos comunión, ¿cómo vamos a orar? Si la Biblia me declara que para atar y desatar hay que estar de acuerdo, no hay que estar en armonía, hay que estar en unidad. No puedo orar contigo. El pastor no quiere orar conmigo, es que no hay. Vamos primeramente a arreglar nuestro asunto porque juntos no podemos ni orar. Porque nuestras oraciones son en vano. La Biblia lo declara. ¿Qué voy a seguir hablando contigo? Si que no podemos orar. Y no te estoy desechando, es que no hay comunión, no hay. Vamos primeramente a arreglar para poder llegar a una comunión en la oración. Porque está hablando aquí, hermano, que lo que atemos será atado y lo que desatemos será desatado. Pero si tú y yo estamos atados, ¿a quién vamos a desatar? ¿Qué vamos a desatar? Primeramente vamos a desatarnos nosotros y después para que podamos ¿qué? Desatar en el cielo bendición. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hermano. ¿Y sabe qué me enseña el Señor? Y es el mismo contexto de cómo se debe perdonar. Escucha, hermano, no se ha salido de contexto. Y está diciendo que cuando tú lleves dos testigos, ahí también está el Señor. Amén. Mira, vienen los tres chismosos. No. Cuidado que vienen cuatro, porque Dios también está ahí. Y si me llaman chismoso a mí, también está Dios. Eso fue lo que pasó como que en el foso de los leones, en el horno de fuego. ¿Qué dijeron vosotros? No fueron tres los que echaron, ¿y por qué yo veo cuatro? Porque Dios siempre está contigo. Amén. No fueron tres los que echaron, porque yo veo cuatro, porque Dios siempre está contigo. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando tú lleves testigo, Dios va a estar bien ahí. Vamos a resolver el testigo. Ahí vienen los chismosos. No, cuidado, que está también diciendo chismoso al que está con nosotros. Y el que está contigo también. Si está contigo, y el lindo está viviendo. Si está contigo. Sí, está contigo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro. Hermano, no sale del contexto, hermano. Pedro se quedó picadito. Dice, no, aquí hay algo extraño. No, espera. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces entonces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Pensando en qué? Lo que le enseñé. En la ley. Había límite. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, no, Pedro, espérate. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hermano, ¿debemos perdonar siempre? Sí, debemos perdonar. Es lo que Dios nos manda. Te perdono, está bien. Pero tu consecuencia es con Dios. Ya, yo tengo que ir con eso. Lo que Dios quiere hacer contigo, yo no me meto en eso. Porque Él sabe lo justo y lo verdadero, lo que nos corresponde. Dice la palabra que Él nos dará el pago a cada cual por sus obras. Entonces, cuando estemos en el reino de los cielos, dice la Biblia que serán abiertos los libros. Un día quiero predicar cuántos libros hay. Porque a veces pensamos que solamente el libro de la vida. No, hay varios libros. Serán abiertos los libros.
Hermano, todo lo que usted hace se está archivando en el cielo. Todo lo que hablamos, lo que miramos, lo que pensamos, lo que sentimos, se está archivando en el cielo. Y el día que usted y yo estemos delante de la presencia de Dios, se va a abrir el archivo completo de nuestras vidas, desde que nacimos o hasta que morimos, que Cristo vino. Nada, hermano, nada se le escapa a Dios. El todo, de hecho, es el mayor secretario. ¿Quién es el secretario de Dios? El Espíritu Santo. Ese es el secretario. Todo, hermano, no se le escapa nada. Y a veces pensamos que estamos haciendo cosas y todo también. El día de mañana, hasta este que está aquí, nos vamos a asustar. Y eso, espérate. Fulano de tal, tranquilo. Señor, ¿y eso? ¿Este es tuyo? Pero tan grande. No, espérate, no, eso no es así. Es esto. ¡Ay, Dios mío! Vamos ahora ya. Día 5, día 6, y esto, y mentiste, y esto. ¡Wow! ¿Cuántas cosas, Dios? Es que todo se archiva en el cielo. Entonces esa palabra que se han abierto los libros. Y después que viene el libro de la vida. ¡Wow, hermano! Hay un archivo, hermano. Elon Musk con toda su tecnología no llega al archivo del cielo. Con todo su internet y todas sus cosas. Todo lo que usted haga se está archivando en el reino de los cielos. Tanto sus obras buenas para bien como sus obras malas para mal. De hecho, dice el Señor que cuando usted venga, Él va a coger todas sus obras. Incluyendo las buenas y las malas. Escucha, hermano, ¿cómo va a ser el juicio? Dice que Él va a coger todas las obras y le echará en una balanza. Oiga, hermano. ¿Y qué es lo que hace la balanza? Equilibra el peso. Hace el Señor obras buenas, obras malas. Y se pone a mirar, no como el carnicero que te tintin, no, él tiene calma. Él espera ahí. ¿Y qué hace? A pesar tu corazón. Si tus obras fueron más buenas que malas, wow. Pero si fue al revés, hermano, wow. ¿Saben qué nos va a decir? Apartado de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Señor, pero en tu nombre. ¿Hicieron obras buenas? Sí. Señor, pero en tu nombre, está bien. Señor, pero hicimos, está bien, obras buenas, porque todos hemos hecho obras buenas delante del Señor. Pero para más crédito, dice que en las obras buenas, Él las va a quemar. ¿No sabían esto? Las obras malas, Él no las va a tocar. Entonces, lo bueno, Él lo va a pasar, ¿por qué? Por el fuego. Porque puede ser que usted haga cosas buenas, pero con beneficio. Eso no sirve. Amén. Ay, pero yo tengo un plato de comida. No, eso no sirve porque fue por un beneficio. No. Está contado como bueno, pero te lo voy a quemar. Porque lo que yo quiero es lo genuino de verdad, de corazón. Lo limpio. Señor, pero es una sola obra. Pero cuando la tires en mi balanza de justicia, va a ser más que todo lo malo que ha hecho. Les digo una cosa. Hace unos días yo oraba. Señor, yo quiero que tú vengas, Señor. Estoy deseoso porque tú vengas, Señor. De hecho, una oración mía y de mi esposa. Todos los días, hermano, se ha hecho en nosotros ya. ¿Qué has hecho, hermano? Mi amor. Hermano, se ha hecho ya, hermano, una costumbre. Señor, ven, Señor, ven. La iglesia tiene que orar así. Pero un día tengo temor, Señor, pararme delante de Él. Si usted no lo tiene, yo sí tengo temor delante del Señor. Porque todo va a ser como que expuesto. Delante de la luz. No hay nada oculto que nada sea manifestado. Y aun si usted y yo nos vamos con cosas ocultas un día, allá arriba, sí no hay nada oculto. ¡Wow! Entonces hoy Dios le está enseñando a usted. Yo te perdono. Pero ya conociste lo que es la alevosía. Y yo sé lo que es pecado por alevosía y pecado por hierro. Y yo sé lo que bueno, déjame dar una ofrenda para que el pastor me vea. Hermano, les digo, no dio nada. No dio nada. Porque no es 10 pesos para que yo lo vea. Y entonces espera el momento de que el pastor esté mirando. ¡Ay, voy a ofrendar! Eso no sirve. Fue una ofrenda vana. Porque fue para buscarte un beneficio. O para buscar, wow. Señor, yo sé lo que es verdadero, lo que es genuino, yo lo sé.
Y que tenemos que perdonar, sí, hermano. Dice la Biblia, debemos ser perdonador siempre. Porque Dios lo es. No nos toca a nosotros juzgar. Dios dará el pago a cada cual. De hecho, hermano, la salvación es personal porque yo no tengo que estar pendiente a ti. Yo tengo que estar pendiente a mí. Porque es que ni mis problemas todavía yo los he resuelto con Dios. Cada cual un día tiene que estar delante de la presencia del Señor. Cada cual un día tiene que estar delante del trono blanco, donde la tierra y el cielo huyeron. Y nosotros un día estaremos ahí. Muchos estarán ¿para qué? Para salvación, y otros estarán para condenación. Donde grandes y ricos, dice la palabra, que se presentarán delante de él. Hitler, con su orgullo, se tiene que presentar delante de él. Todos los magnates tienen que estar delante de él. Todos aquellos que se creyeron cosas en el mundo, delante de él. Michael Jackson con sus millones, delante de él. Todos tienen que estar un día delante de Cristo. Y reconocerán: tú eres el único santo, Señor. No soy nada. Wow. Pero digo, hermano, cuando usted y yo estemos, sea para que escuche esta palabra: buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Porque hay dos diferencias. El cielo es gozo, el infierno es tormento. Entonces nosotros esperamos un gozo en el cielo. Pero hay un tormento para aquellos que menosprecian la palabra, que no tienen por bien el mandamiento. Y les digo una cosa, y muchos dentro de la iglesia van a ir a un infierno. Tristemente. Muchos con una Biblia en su casa van a ir a un infierno. Muchos con líder de estudio, con atalaya, con diccionario, con wow, van a ir al infierno. Todo. ¿Por qué eso, hermano? Porque a veces, hermano, no es ni saber tanta Biblia. Dice la Biblia que el conocimiento permanece. Es tu corazón. Como esté tu corazón, lo que te caiga va a germinar. Hay personas que no saben ni leer ni escribir, pero tienen un corazón limpio, hermano. Y el cielo, tú no, Señor, porque, Señor, pero tú te acuerdas cuando soy por gusto. Y yo te leía, Señor, y aquello, por gusto. Tu corazón no estuvo bien, no estuvo mal. Y lo que hacía era con un objetivo: déjame perdonar. Que hágalo de corazón. Si no, no lo haga. Porque aunque tú te pienses que es hora buena, es hora mala. Y aquí esta pregunta, hermano, retumba en el corazón: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La Biblia me enseña que debemos perdonar siempre, hermano. Siempre, hermano. 70, y hasta el 490 veces no es un límite. Bueno, dice el Señor, 490, el 491, ¿qué? ¿Soy bíblico, pastor? No, fue un número que Dios puso ¿para qué? Para multiplicar. Un 7 de su gloria más 70 veces su gloria. Porque Pedro le preguntó también con el número ¿qué? De gloria. 7 veces, no 7 veces, sino 70 veces 7. Diciendo: yo soy el que hago las cosas. Tú perdona, mamá. A tu hermano, dice. A tu hermano, que te cargue. Los dos deudores. Y con esto comenzamos la clase que viene. Dice: por lo cual el reino de los cielos, Mateo 18, 23. Por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Cuenta, hermano. Hoy no nos gusta rendir cuenta. Escucha, hermano. Hoy no nos gusta rendir cuenta. Y creen que eso es guataconería, o crees, o cómo es que te... Ayúdenme ahí, o es bajeza. Pero hay hermanos que no vienen al culto y me escriben: pastor, hoy no puedo ir al culto. Ahí, no puedo ir al culto. Ay, ¿qué tú tienes que estar diciendo? O pastor, voy a llegar tarde. O voy a hacer una gestión, pastor. Si no te acostumbras a rendir cuenta a un hombre, mucho menos se lo va a hacer a Dios. Porque rendir cuenta te hace humilde. Y cuando estés delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vamos a rendir cuenta a Dios. Vamos a ver. Y hoy es orgullo, hoy es, ¿qué tengo que estar yo diciendo? No, ¿quién dijo eso? No, hermano, si no rindes cuenta, es muestra de qué? De rebeldía y desobediencia. Hoy no voy al ayuno, pastor. Pastora, hoy no puedo ir. O pastor, salí, hágame usted el ayuno. O pastor, me siento mal, diríjame usted. Hermano, eso es rendir cuenta, eso está bien. Oh, qué bueno. Muestra un corazón como que
obediente a Dios. Pero aquel que ni hace, hermano, ¿qué pasa? No. Ahora, inmóvil, eso cuesta $1 un mensaje nada más. Un mensaje nada más cuesta $1. Eso no cuesta mucho. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. ¿Qué somos nosotros? ¿Y quién es el rey? Dios. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Porque no todos tenemos la misma magnitud de juicio delante del Señor. Todos vamos a ser juzgados, sí, pero unos más que otros. Hay unos que han fallado más y van a recibir más, lamentablemente. Otros que han fallado menos, pero al final todos hemos fallado. Todos estaremos delante de la presencia de Dios, pero no todos tenemos la misma magnitud de pecado. Porque Dios es justo. Él no mete a todo el mundo en un mismo saco, no, Él sabe. Por eso dijo Abraham, Señor, ¿matarás a los impíos con el justo? No podemos, Señor. Aunque Lot estaba corrompido, Abraham intercedió por él. Porque más que Lot, estaban los que vivían en Sodoma y Gomorra. Lot se corrompió, sí se corrompió. Porque fue a vivir en el lugar pagano. Pero más corrompido que Lot, estaban los de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Señor, Lot hizo lo malo, pero no es para que también que coja ¿qué? Todo el juicio de los que están más malos que él. Así hace Dios, hermano. Él dice Dios, no, fuego para todo el mundo. No. Él hace. Él sabe porque es un Dios justo. No, todo el mundo por igual. No, todo el mundo por igual no. Él sabe a quien le toca más, a quien le toca menos, a quien le toca aquello. Él sabe por la magnitud. ¿Usted a un hombre le sirve igual que a un niño? ¿Pero por qué sirvan igual si es comida igual? Es que no le cabe. Entonces, así mismo se dio. Hasta para las bendiciones, Dios así. Esta bendición te va a hacer mucho daño, no te voy a dar más. Esta tampoco, vaya, lo que te merece es para que veas que están tanteando. Vamos a rendir cuenta. Porque a veces muchas bendiciones, lo que hace que nos alejan de Dios. Y eso fue lo que pasó con Lot. Mucha bendición, el pasto verde, lo que lo acercó fue que a Sodoma y Gomorra. Comenzando a hacer cuenta, le fue preguntando que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué se le hizo? Estaba antes legalizado eso. Si el hombre, hermano, estamos en la gracia, escúcheme. Si el hombre de la casa, oye, le damos a esto, debía dinero, el que le debiese podía venir, llevarse a su esposa y sus hijos. Ellos no tienen culpa. El cabeza de hogar. Mira cómo hace. Y ahora te los voy a vender como esclavo para recuperar mi dinero. Tuviera muchos seguidos aquí ya. Damos gracias por la gracia. Pero la ley, hermano, era tremenda. ¿Qué hizo, hermano? A este, como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese es Dios, hermano. Cuando tú te arrepientes de verdad, hermano. Cuando en verdad, hermano, tú te postras, porque ese hermano que fue como que postrado, síntoma de humillación. Cuando tú te postras de verdad, no importa lo que usted haya hecho, este Dios mueve a misericordia y te perdona. Porque era la intención de tu corazón. Dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno con siervo que le debía 50 dinarios. ¿Qué son comparados? 10,000 pesos con 100 pesos. Hermano, ¿qué es eso, hermano? Nada. Le debía... Aleluya. Pero a salido aquel siervo, hay uno que le debía, con siervo que le debía 100 dinarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Hermano, lo cogió por el cuello. ¡Wow! Ahorcarlo. Me dieron los 100 pesos. Pero si ahora mismo a ti te perdonaron 10,000. Por el cuello lo cogió, hermano. Miren lo que pasa. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies,
le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. ¿Qué fue lo que hizo? Lo mismo que él hizo con su señor, ¿o no? Rogándose, se postró, la misma palabra, yo te pagaré. El cielo que hizo, el rey que hizo, fue movido a misericordia. Mas él dice, no, yo no. ¿Usted ha escuchado a veces que te perdone Dios? ¿No hay Dios? Sí. ¿Es así? Que Dios sea que te perdone. Yo no. Oh, está mal. Porque tú tienes que perdonar también por Dios. Mas el que no quiso, mas él no quiso, fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. ¿Quiénes fueron? Los chismosos. Los que velaban la ley, hermano. Los que velan la ley de Dios. Hermano, este anuncio no se lo dio ¿quién? El consiervo. Dice que otros que dijeron, óyeme, ¿tú no le acabaste de deber ahora mismo a José 10,000 pesos? Sí, mírame, ahora mismo está allí en la esquina, cogiendo a Mandito por 100 pesos. ¿Qué usted dice? El chismoso. No, velador de la ley, ajustador de la ley. Hombres y mujeres que quieren que se hagan las cosas correctamente, no son chismosos, son hombres de ley. Entonces, llamando a su siervo, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ahí fue el problema ya, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Sabe quiénes son los verdugos? Las huestes de maldad. Las huestes de maldad. Entrégase para que pague todo lo que debe. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. ¿Cómo es el perdón? De corazón. No es fingido, hermano. Escucha, hermano, no es fingido. Porque puede ser que sea un perdón por alevosía. Y te voy a perdonar porque para que todo el mundo vea que te pedí perdón delante de 5 personas. Y llevé testigo. Pero Dios sabe que es mentira, que no perdonó nada. Yo sé lo que en verdad está en tu corazón. Bueno, déjame fulano, vamos a ir. Mira, Alain, te pido perdón por esto, por aquello, por aquello, por aquello. Dice Dios. Eso es con un provecho. Ay, qué espiritual, ni así, ¿verdad? Dice, no, yo sé, al final le pediste perdón para tener un beneficio con el pastor, con la pastora, con nada más, pero en tu corazón, si lo cojo por dentro, ay, Alain, qué lindo, te bendiga. Ay, eso pasa, hermano. Si te perdono, que sea de corazón. Si en verdad te quiero perdonar, que sea de corazón. Mira, no te he pedido perdón, porque no te voy a perdonar, chicos. Vaya. No te he pedido perdón, porque no es un 2 por 2, 4. Tengo que trabajar en mi corazón para librarme. Cuando me libre, te pido perdón. Porque el perdón trae libertad. Entonces, hermano, cuando usted pide perdón cautivo, usted está peor, se está cautivando más. Porque entonces está haciendo algo de la ley que supuestamente está bien delante de los hombres, pero está mal delante de Dios porque su corazón, el mío, está mal delante de Dios. Así también hará con vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y así, mi querido hermano, terminamos esta clase en el día de hoy sobre el pecado de la alevosía y el pecado de hierro. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que yo quiero y les sugiero? Que estudiemos las Escrituras. Hay cosas, hermano, que por desconocimiento usted también va a ser condenado. Señor, no sabía. Tienes una Biblia. Señor, pero yo no sabía. Tienes una lectura, tienes una Biblia, tienes un Espíritu Santo. Y tienes que saber lo que me agrada y no me agrada. Nosotros como pastores y líderes en este lugar somos supervisadores. Caemos mal, sí, hermano. Caemos mucho mal. Pero somos supervisadores de los asuntos del reino. Estamos siempre mirando y observando el cuidado del Señor. Estamos siempre mirando y observando el cuidado del rebaño. Pero no es para mal. Les digo, es para bien. Es para traerle cuidado a su corazón y que el día de mañana usted y yo nos presentemos con corazón limpio. Amén. Que el Señor le bendiga en esta mañana.